at 2 Timothy 3:16. These two verses as an introduction. Estos dos versículos como introducción. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer para la gloria de Dios y la bendición de nuestras almas. Amén. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos ahí a segunda de Timoteo. Gloria al Señor. Let's go to 2 Timothy, Amén. Capítulo 3, verso 16. chapter 3, verse 16. Dice así, para la gloria de Dios y la bendición de nuestras almas. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes, por tu presencia y tu bendición que está aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú nos hables, nos enseñes una vez más. Gracias porque podemos aprender, porque podemos ser alimentados por tu palabra y crecer espiritualmente por ella, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por este privilegio. Bendice los que estamos aquí presentes y los que estarán a través de la internet también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia, por favor. You may be seated, please. La espada del Espíritu The sword of the Spirit es el último elemento en la armadura de Dios. is the last element in God's armor. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, por supuesto, especifica y dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. The Apostle Paul specifies that is the spirit, the sword of the Spirit, which is the word of God. Amén. Gloria al Señor. Amen. Todos aquí creo que para estas alturas entendemos Up to now, we all may understand que es realmente, amados hermanos, una batalla espiritual la que el cristiano tiene. that we have a spiritual, that the Christian has a spiritual battle. Porque estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Because we are going against the current of the world. La corriente del mundo busca sus placeres, busca su propia voluntad. The current of the world seeks their own pleasure, their own will. Amén. Ellos van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. They go against what God has established in His Word. Y, amados hermanos, el cristiano está llamado a ir en contra de esa corriente. And the Christian is called to go against that current, Esa corriente satánica, that satanic current, esa corriente carnal, that current that is carnal, esa corriente que va en contra o está en oposición de las cosas de Dios. who goes against or is in opposition to the things of God. Y todos entendemos, los que leemos la Biblia, And we all understand, those who read the Bible, que Satanás nos odia. that Satan hates us. Él odia a Dios He hates God. y él quiere frustrar And he wants to frustrate los planes que Dios tiene the plans that God has para cada uno de nosotros. for each and every one of us. Él quiere frustrar los planes He wants to frustrate the plans y los propósitos que Dios tiene para la vida suya, mi hermano, and the purposes that God has for your life, y beloved para la brother, vida mía. and for my life. Satanás nos odia. Satan hates us. Él no le caemos bien a él. We, Realmente él, amado hermano, no le gusta nada de lo que tiene que ver con Dios. Él odia a Dios, él odia la palabra de Dios, he doesn't like us. He hates God. He hates the word of God. él odia a la iglesia. He hates the church. Satanás odia la verdad. Satan hates the truth. Él es el padre de toda mentira, dice la Biblia. He's the father of all lies. Y por eso él odia la verdad. And that is why he hates truth. Porque Dios habla verdad. Because God speaks truth. Y Satanás no puede hablar verdad. And Satan cannot speak truth. Él solo puede hablar mentiras. He can only speak lies. Él solo puede engañar. He can only deceive. Eso es su naturaleza. That's his nature. Eso es lo quien él es. That's who he is.
Entonces, por eso, amado hermano, Therefore, beloved brother, es necesario it is necessary que usted y yo nos llenemos de la palabra de Dios, that you and I may be filled of the word of God, que tengamos a nuestra mano siempre that we may have at hand always la espada del Espíritu. the sword of the Spirit. La espada del Espíritu es la palabra de The Dios. sword of the Spirit is the word of God. Entonces, he ahí la presión también And there we see the pressure de Satanás, from Satan, porque él no quiere que usted entienda, comprenda y acepte la verdad de Dios, he doesn't want you to understand, to comprehend the will of God, la palabra de Dios. the word of God. Él no quiere que tú conozcas la palabra de Dios. He doesn't want you to know the word of God. Él no quiere que usted se llene de la palabra de Dios. He doesn't want you to be filled of the word of God, Grandes y pequeños, big or small. no importa la edad que usted tenga. Your age doesn't matter. Él lo que no quiere What he doesn't want es que usted no crea a la Biblia, is for you not to believe the Bible, que no creas a la palabra de Dios. for you not to believe the word of God. Que él lo que quiere es que tú creas lo que Él te dice. What he wants you to believe is what he's telling you. Satanás quiere que tú creas en ti mismo. Satan wants you to believe in your own self. Él no quiere que tú creas a Dios. He doesn't want you to believe to God. Y amados hermanos, And beloved brethren, Él sabe que el día que usted se llena de la palabra de Dios, he knows that the day that you are filled of the word of God, Satanás sabe que cuando tú le crees a la palabra de Dios, Satan knows that when you believe the word of God, entonces así te podrás defender. there you're going to be able to defend yourself. La única manera que usted y yo nos podemos defender de Satanás The only way we may defend ourselves from Satan es teniendo la palabra de Dios en nosotros is to have the word of God in hand. y es creyendo a la palabra de Is Dios. to believe to the word of God. Por eso, iglesia That is why, church y amigos, and friends, el ataque feroz that furious attack en nuestros días from our days por los medios de comunicación through the media en el mundo entero in the whole world, se ve we can see el ataque feroz the furious attack hacia la palabra de Dios. towards the word of God. La ridiculización a la Biblia. How they want to ridiculate the Bible. Ridicule. Ridicule the Ellos Bible. quieren ridiculizar la palabra de Dios. They want to ridicule the word of God. Ellos quieren que usted se burle de la palabra de Dios. They want you to laugh at the word of God. Y usted puede escuchar los compañeros de trabajo tal vez, And you might listen to your coworkers, maybe. o otras personas que lo rodean a usted durante el día. Other people that surround you during the day. Cómo se burlan de la Biblia. How they laugh at the Bible. Cómo se burlan de las historias de la Biblia. How they laugh at the stories from the Bible. Los científicos The scientists, ferozmente, with fears, fear- fearless, ajá, ferozmente, ya, sí, amén. Gloria al Señor. Strongly, strongly, fiercely, fiercely, fiercely. uh-huh. Amén. Atacan lo que es las historias de la Biblia. They attack what is the stories of the Bible. Los científicos no cristianos The non-Christian scientists, se burlan de Noé y su arca. they laugh at Noah and the ark. Se burlan de del gran diluvio. They laugh at They mock they mock the great flood. the great flood. Ellos se burlan de They- ese diluvio que la Biblia habla. They mock about the flood that the Bible talks about. Ellos se burlan de Adán y Eva. They mock about Adam and Eve. Ellos se burlan de todo lo que la Biblia enseña. They mock about everything what the Bible teaches. Posiblemente hasta sus mismos familiares Surely maybe your own family members que no conocen de Dios who do not know about God, o que solamente conocen poquito. or that just know a very few. Pero con ese poquito que saben, With that very little that they know, se burlan they mock de la palabra de Dios. of the word of God. Y si usted no está preparado, And if you are not prepared, si yo no estoy preparado, if I am not prepared, si yo no he creído en esa if palabra, I have not believed the word, si yo no tengo mis propias convicciones acerca de la Biblia, if I don't have my own convictions according to the Bible, si yo no confío en la palabra de if Dios, I don't trust in the word of God, ellos they se burlarán en mi cara. they're going to laugh at my face. Ellos se burlarán en su cara de They usted. will laugh at your face. Y usted se va a sentir
como como menos importante. and you're going to feel less important. Amén. Y posiblemente hasta se desanime And surely you may be discouraged. y no va a querer hablar más de Dios. And you're not going to want to speak no more about God. Pero eso es precisamente And that is precisely lo que Satanás quiere hacer. what Satan wants to Que do. usted se quite, For you to set que yourself usted aside. se desanime, For you to be discouraged. que usted ya diga ya no más. For you to say no more. Pero no, iglesia, But no, church. no, mi hermano. No, brother. Ese no debe ser nuestra actitud. That should not be our attitude. Por eso todas estas enseñanzas That is why all these teachings, son vitales, they're vital. son They're importantes. very important. Tomar toda la armadura de To Dios. take all the armor of God. El apóstol Pablo dice, tomad toda la armadura de The Dios. Apostle Paul says to take the whole armor of God. No la que a usted le parezca mejor Not what is best y la otra a you. usted no, la que no le gusta la deja. or whatever you may not like about it. You No, just el leave it apóstol aside. Pablo dice The Apostle Paul says en este capítulo de Efesios 6, in Ephesians 6, tomad toda la armadura, take all the armor of God. toda la armadura Take the whole armor of God. y estad firmes contra Satanás. And be firm against Satan. Amén, gloria al Señor. Amen. Entonces, amados, es totalmente algo inútil It is useless que los científicos que no son cristianos, that the scientists who are not Christian, personas que usted y yo conozcamos, people that you and I know, que se burlan de la palabra del who Señor, mock the word of God, es inútil. it is useless. Lo que ellos hacen es inútil What they do is useless porque ellos because they morirán. will die. Hoy están, Today they're here. mañana no estarán. Tomorrow they won't be here. El hombre está hoy, Today man is here. algo sucede Something happens y ya no están. and they're not there anymore. Pero la palabra de But Dios the word of God permanecerá para siempre. will be forever. Mire lo que dice 3 versos. Les voy a someter 3 versos claves I'm going to give you 3 key verses que afirman esto que that acabo de decir. affirm what I just said. El profeta Isaías, su capítulo 40, verso 8. The prophet Isaiah, chapter 40, verse 18. 8. Verse 8. Isaías 40, verso 8. Isaiah chapter 40, verse 8. Sécase la hierba, The grass, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Amén. Mateo 24, 35. Matthew 24:35. Hay unas 3 Biblias en la parte de atrás que son bilingües. Si quieren también compartir con nuestro hermano. We have 3 Aleluya. bilingual Ahí está, Bibles mi suegra tiene that uno. can be shared with our brother Mark. Se la vamos a regalar a nuestro hermano Mark. We're going to give it as a gift to Sí. brother Mark. Sí es bilingüe, ¿no? I believe it's bilingual. I'm not sure. I think so. ¿No? Ah, no es. Ok, está bien. Bueno, ahí está. Entonces, aquí hay otra también. There's another one. Ahí. Gracias, Managuindi. Amén. Gloria al Señor. Mateo 24, 35. Matthew chapter 24, verse 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, It says, heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán. but my words will not, no means pass away. Les someto el último. I submit to you the last one. Primera de Pedro 1, 24 al 25. 1 of Peter chapter 1, verse 24 to 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. It says 1 of Peter chapter 1 verse 24, it says, because all flesh is as grass, and all the glory of men as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Amén. Esos 3 versos Those 3 verses nos muestran a nosotros demonstrates us con mucha claridad very clearly de que el hombre, aunque se burle de Dios, that even men may mock God, ellos pasarán,
They will pass. Pero la Biblia, But the Bible, las sagradas escrituras, the Holy Scriptures, la palabra de Dios the Word of God permanece para will siempre. endure forever. ¿Cuántos dicen amén, amados? How many say amen? Aleluya. Así que la gente se pueden burlar So people may mock todo lo que quieran. all they want. Se pueden reír en su rostro, en su cara, hermano. They may laugh at your face, brother. Dejémoslo. Let them do it. Pero usted y yo firmes. But you and I be firm. Firmes. Firm Con la espada del Espíritu. with the sword of the Spirit. Amén. No para pelear contra ellos. Not to fight against them. No, porque el apóstol Pablo dice, Because the Apostle Paul says, la palabra de Dios dice, the Word of God que says esta lucha no es contra carne ni sangre. that this battle is not with flesh. No, or no es blood. contra otros seres humanos. It's not against any other human being. Esto es una batalla espiritual. This is a spiritual battle. Una batalla espiritual. This is a spiritual battle. No es una batalla contra mí. It's not a battle against me. No es una batalla contra usted. It's not a battle against you, Contra nadie. against anyone, Sino nada más but only que Satanás with Satan y los demonios. and the demons. Que el Señor los reprenda. May the Lord rebuke them. Este último elemento, iglesia, This last element, la espada del the Espíritu, sword of the Spirit, que es la palabra de Dios, who is the Word of God, es diferente. it is different. ¿Se ha dado de cuenta, amado? Have you noticed? Es un elemento diferente. It's a different element. Es una arma diferente. It's a different sword. ¿Por qué? Why? Porque tiene dos funciones. Because it has two functions. No solamente es defensiva, It's not only a defense, sino que también es ofensiva. but it also is an Offensive. offensive. Esto también se relaciona con la palabra de Dios en nuestras This vidas, also relates to us with the Word of God in our life. que parece a veces That sometimes it may seem como que es muy directa, it's very direct, muy ofensiva very offensive a nuestra vida, to our life, especialmente especially cuando hay pecado en nuestra vida, when there's sin in our life, cuando hay maldad en nuestra vida. when there's wickedness in our Amén. life, Cuando hay algo que no está correcto en nuestra vida. when we know there's something that is not correct or Cuando right Dios in our nos life. habla a través de su palabra, When the Lord speaks to us through His Word, es un poco ofensiva. sometimes it becomes offensive Porque la palabra de Dios because the Word of God es una espada is a sword, de doble filo. two-blade, Alabado sea el Señor. Two-edged Two- blade. two Two-edged blade. Amén. two-edged blade. Gloria al Señor. Amén. Ahorita vamos a decir el verso We're gonna talk about that verse in a moment, y vamos a penetrar un poquito y vamos a hablar un poquito más sobre eso después. and we're gonna speak about that a little bit more later. Ahora recordemos un momento, amado So hermano, let us remember una escena importante en la historia que se dio, and a special scene that it was given in que in fue history, real, fue and it real. was true. Amén. La tentación de Jesucristo en el desierto. Jesus' temptation at the desert. Dice la palabra de Dios The Word of God says en los evangelios at the Gospels que Jesucristo fue llevado en el espíritu al desierto. that Jesus Christ was taken in the spirit to the desert, Y Jesucristo and Jesus Christ, tenía hambre, He was hungry porque él fue ser humano también. because He was human being like you and I. Y estaba sin comer por 40 días. And he was without eating for 40 days. Dice la escritura. The scripture says, Y él, como cualquier ser humano, and just like any human being, sufrió la hambre. he suffered hunger. Y él fue llevado en el And espíritu he was taken in the spirit al desierto to the desert, y ahí se encontró con Satanás. and there he encountered Satan. Entonces, pero algo interesante But something very interesting de ese suceso real from that happening, es que los dos citaron la Biblia. they both recited the Bible. Los dos citaron la palabra de Dios. They both point at the Bible, the Word of God. Y ahora lo vamos a ver con calma. And we're going to see that right now. La diferencia es The difference is que Jesús usó la palabra de Dios that Jesus Christ used the Word of God correctamente. in the correct way. Pero Satanás, But Satan, aunque usó la palabra de Dios, even though he used the Word pero of lo God, quiso usar para su propio beneficio. he wanted to use it for his own convenience. Porque él estaba tentando a Jesús Because he was tempting Jesus. para que Jesús pecara. So Jesus may sin. Porque él sabía Because he knew que si Jesús pecara, that if Jesus
sinned, no podríamos ser salvos. we will not be able to be saved. Él no podría ofrecerse He will not be able to offer himself por la humanidad for the humanity, para redimir la humanidad. to redeem the Y humanity. Satanás sabía And Satan knew quién era Jesús, who was Jesus, el Hijo de Dios, the Son of God, el que vino he who came a redimir to redeem al todo el mundo. all the world. Él fue profetizado del principio. He was prophesied since the beginning. De hecho, Satanás lo conoció en el cielo ya. In fact, Satan met him in heaven, Y él lo estuvo viendo de todo ese trayectorio and he saw all that trajectory de Jesús, of Jesus, toda la vida de Jesús, all the life of Jesus, la vida humana de Jesús. the human life of Jesus Christ, Y él planeó, and he planned amén, grandemente greatly aquella tentación en el that desierto. temptation at the desert. Pero Dios lo permitió. But God permitted it. Y Jesús no se echó para atrás. And Jesus did not back off. Él fue He went porque él sabía que era el Hijo de Dios. because he knew he was the Son of Él God. sabía su misión. He knew his mission. Él sabía que vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. He knew he came to save you and me. Y él iba a demostrarle a Satanás And he was going to demonstrate que con Satan él no iba a poder. that he was not going to be, he wasn't going to, No iba a ganarle. he wasn't going to overcome No iba a him. hacer que él cayera. He wasn't going to make him fall. Amén. Entonces, amén. Gloria al Señor. Vemos que ese es un modelo perfecto para We nosotros. see this is a perfect model for us. Lucas 4:4. Luke chapter 4, verse 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. But Jesus answered him, saying, It is written, Men shall not live by bread alone, but by every word of God. ¿Sabe cuál estaba citando Jesucristo ahí? ¿Sabe qué pasaje? Do you know what passage Jesus Christ was talking about? En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, Deuteronomio 8:3. from Deuteronomy 8:3. Deuteronomy. Deuteronomy. Amén. Deuteronomio 8:3. Yeah. Amén. No lo vamos a leer, pero es para que usted lo anote. We're not going to read it, but just Si put it as desea. a note if you would like. Lucas 4:8. Luke chapter 4, verse 8. Respondiendo Jesús le dijo a Satanás, le dijo, And Jesus answered and said to him, vete de mí, Get behind me, Satanás, Satan, porque escrito está, for it is written, al Señor tu Dios You adorarás shall worship the Lord, y a Él solo servirás. you should worship your Lord God, and him only you shall serve. El pasaje que estaba citando Jesús ahí, The passage that Jesus Christ was reciting, otra vez en el Antiguo it Testamento, is also in the Old Testament, Deuteronomio 6:13. Deuteronomy 6:13. Entonces Lucas 4:10 al 11, Luke chapter 4, verses 10 to 11, vemos que Satanás responde, we see that Satan answers, citando la Biblia también, also reciting the Bible. el Salmo 91, Psalms 91, una porción nada más, por supuesto. just a small portion of it. Entonces otra vez responde Jesús, Therefore, again, Jesus responds, Lucas 4:12, Luke chapter 4:12, respondiendo Jesús le dijo, and Jesus answered and said dicho to him, está, It has been said, no tentarás al Señor tu You Dios. shall not tempt the Lord your God. El pasaje que estaba citando Jesús era Passage that Jesus was reciting, Deuteronomio 6:16. Deuteronomy 6:16. Amén. Así que Amen. 3 veces Jesús le dijo, escrito está. 3 times Jesus Christ told him, It is written. Y Jesús hizo referencia a qué? And Jesus Christ make reference of A la what? palabra de Dios. He make reference of the word of God. Él citó la palabra de Dios. He recited the word of God. Y es lo que usted y yo debemos hacer también. And that's what you and I should do as well. También citar la palabra de Also Dios. to recite the word of God. Cuando Satanás viene atacando nuestra mente, When Satan comes to attack your mind, vuelvo y repito, I repeat one more time. cuando Satanás viene a atacar nuestra mente, iglesia, When Satan comes and attack your mind, usted y yo
You and I estamos are llamados called a hacer lo que Jesucristo hizo. to do what Jesus Christ did. Citar la palabra de He Dios. recite the word of God. Citar la palabra de Dios. He recite the word of God. Porque ese es el elemento importante aquí. This is the important element here. Que tiene dos funciones. It has two Es functions. defensiva It is a defense y es ofensiva. and is offensive. Son dos funciones. There are two different functions. Los demás elementos The rest of the no elements, son como este. they're not like this one. Este elemento This element es más is importante. very important. La espada del Espíritu, The sword of the Spirit. que es la palabra de Dios. That is the word of God. Un dato interesante que quiero someter A very important note that I want to submit to you. es que Satanás tentó a Jesucristo en las tres áreas And Satan tempted Jesus in three areas. que tentó a Eva en el principio. Who tempted Eve at the beginning. Tres áreas. Three areas. Y todavía sigue haciéndolo hoy. And until this day, he keeps on doing it. El deseo de la carne, The desire of the flesh, el deseo de los the ojos desire of the eyes, y la vanagloria and the vanity de la vida. of life. Esas son las tres cosas Those are the three things que le tentó Satanás a Jesús Yeah. en el desierto, Satan tempted Jesus with, que tentó a Eva en el principio en el huerto de Edén who he also tempted Eve at the Garden of Eden, y también nos tienta a nosotros, iglesia, and he's also tempting us en esas tres áreas. in those three areas. Deseo de la carne, The desire of our flesh, deseo de los ojos the desire of our eyes, y la vanagloria de la vida. and the vanity of life. Vamos a confirmarlo. We're going to confirm this. Primera de Juan 2:16. 1st of John 2:16. Primera de Juan 2:16. 1st of John 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1st of John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amén. También quiero someterle Santiago 1:13 al 15. Also, I want to submit James chapter 1:13 al 15. 1 verses 13 to 15. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. James chapter 1 verses 13 to 15 says, Let no one say when he's tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then, when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Ahora, iglesia, Therefore, church, queda claro lo de la tentación we are clear about temptation, y debemos tener mucho cuidado. and we should be careful Todos los días, every day. cuidado, Let's be careful, porque vamos a ser tentados because we're going to be tempted por Satanás. by Satan. Unos más fuertes que otros, Ones are stronger than the others, pero Él va a tentar. but he's going to tempt. Él va a tentar. He's going to Óigalo tempt. bien, Listen very well. óigalo bien. Listen very Usted well. va a ser tentado. You're going to be tempted. Yo seré tentado. I will be tempted. Somos tentados, We are tempted. pero tenemos la espada del Espíritu, But we have the sword of the Spirit. que es la palabra de That Dios. is the word of God. Ahora volvamos a Efesios 6:17. Let's go back to Ephesians chapter 6 verse 17. Ese es el verso del cual salimos toda con esta enseñanza. That's the verse in which we brought up all this teaching. Y ahí encontramos el término palabra.
and we see the term word. En muchas ocasiones, In many occasions, la Biblia nos habla de este término palabra the Word of God speaks to us about this term word. y en el texto original logos In the original text, logos, es un término común que se ve en la Biblia. is a very common term in the Bible. Lo interesante de este término, The important or interesting thing of this term, del término palabra, of the word, de- the amén, term word, ajá, viene del texto original griego, it comes from the original Greek, rema, rema, rema. rema. Y rema significa And rema means declaración, to declare lo que es what it is, o ha sido pronunciado what it has been pronounced por la voz viva, by the living voice. cosa hablada. It is something that has been spoken. Así que es diferente al término original logos, It is very different from the term logos. es rema. It's rema, Y eso es lo que significa. and that's what it means. Esto implica, iglesia, This amplifies que Satanás no le importa que usted tenga 20 Biblias en su casa. that Satan doesn't care that you have 20 Bibles at home. Él no le importa si usted tiene una Biblia He grande doesn't care if you have a big Bible en su mesa, en su casa, at your home, at your table, en su escritorio, at your desk, una del lado de su cama, maybe one by your bed, en el garaje, at the garage, en el sótano, at the basement, en la parte de arriba de su casa. at the upstairs part of your house, Si es grande o pequeña, if it's big or small, si tiene esto de oro o no, if it's here at the sides of gold or not, si es de forro color rosita o color azul, if it's color pink or blue, o si es color marrón o color negro. or if it is a burgundy color or a black color. Eso no le asusta a Satanás. That doesn't scare Satan. Usted no puede agarrar la Biblia You can't take your Bible y hacerle así como enseñan en las películas and do like that, like they teach at movies or they show you at movies, y esperar que Satanás vaya corriendo. and wait to Satan to stop, to go on running. No, Satanás no tiene miedo a eso. Satan Gracias, is not scared of that. gracias, hermano Pedro. Él no tiene miedo a eso. He's not scared of that. Las películas enseñan que usted saca la cruz The movies show that you take out your cross, y se supone que Satanás haga ¡ah! and it's supposed for Satan to go away. Pues eso no es Say, respaldado por "Ah." la Biblia. But that's not back up from the Bible. La Biblia no enseña eso. The Bible doesn't support that. La Biblia nos enseña lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 6 de Efesios. The Bible teaches what this chapter 6 of Ephesians is saying. Que tenemos que tener puesto esta armadura. That we need to have this armor of God on. Y en muchas partes de la Biblia And in many parts of the Bible, encontramos que lo más efectivo we find that the most efficient way es vivir lo que la Biblia dice. is to live what the Bible says. Es aplicar en mi vida lo que la Biblia dice. Is to apply what the Bible says. Satanás conoce Satan knows quiénes se aplican la Biblia who apply the Bible to y themselves quiénes no se aplican la and Biblia. who doesn't apply the Bible to Y themselves. alguien puede tener hasta playeras And someone may have T-shirts con versículos bíblicos with biblical verses, que son de mucha bendición. and they're a great blessing. Y de momento usted me verá con una de ellas. And all of a sudden you might see me with one of O de those. pronto yo lo veré a usted con uno de ellos. And all of a sudden I can see you with one of them. Eso es bueno. That's good. Dar a conocer la palabra de To Dios. let others know the word of God. Pero si usted no aplica, But if you do not apply, si yo no aplico if I don't apply esos versículos en mi vida, those verses in my life, Satanás lo sabe. Satan knows that. Y si usted lo aplica, And if you apply it, él también lo sabe. he also knows that. Eso es lo que lo asusta a él. That's what scares him. Cuando usted y yo aplicamos la palabra de When Dios. we apply the word of God. Amén. Amen. Y no es solamente decir And it's not only to y say repetir, and to repeat, es aplicar en nuestra vida. is to apply it in our Claro, lives. confesarlo. Surely we Es confess. bueno confesarlo. It's good to confess. Hay que confesar la We Biblia, need to confess the Bible. pero hay que vivir la Biblia. But we need to live the Bible. Tenemos que aplicarla en nuestra vida, We need to iglesia. apply it in our life. Eso es lo que va a asustar a Satanás. That's what's going to scare Satan. Eso es lo que va a hacer que él huya. That's what's going to make him flee. Él sabe que usted y yo tenemos
de la espada del Espíritu en nuestra mano. He knows that you and I have the spirit of the word in our hand. Y tenemos que mantenerla en nuestra mano. And we need to maintain it in our hands. Gloria al Señor. Glory to God. Así que So therefore, la espada es una arma tanto ofensiva como defensiva. the sword is offensive and it's a defense. Y se usa para protegerse uno mismo And it is used to protect our own selves del daño from any damage que Satanás quiere hacernos. that Satan wants to do to us. Pero también se usa para atacar a Satanás But we also use it to attack Satan y vencerlo. and to overcome him. Iglesia y amigo, Church and friends, todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual. every Christian encounters themselves in a spiritual battle. Esto es algo que se repite mucho This is something that is repeated again porque a es lot importante entenderlo because it is important to y understand creerlo. and to believe it. Y Satanás And Satan, hace fuerza he makes force en contra de usted y de mí. against you and I. Y la fuerza satánica de este mundo And the spiritual or the satanic strength of this world, nos empujan, they pushed us. vienen contra nosotros They come against us. y no van a parar. And they're not going to stop. Amén, iglesia. Amen, church. Por eso es necesario That is why it's necessary saber cómo manejar la Biblia, to know how to manage the Bible, cómo usar la Biblia. how to use the Bible. Los soldados romanos, The Roman soldiers, ellos tenían que entrenarse cómo usar they needed to train themselves how to use la espada. the sword. Aproximadamente era de entre 6 pulgadas a 18 pulgadas. Approximately, it was as 16 to 18 inches. 6 pulgadas a 18 pulgadas. 6 to 18 inches. No era el típico 3 o 4 pies de largo. It wasn't the 3 to 4 feet long. No, era uno más pequeño. It was something smaller. Esa espada la tenía el soldado también forjada a su armadura, a su cuerpo. And the Roman soldier had that sword on his side. Tenía que with tener him la lista en su located. cuerpo. He needed to have it ready. Y cuando venía el que iba a atacarlo, And when the person that was going to attack him come forward, tenía que tener en su mano he needed to have it at his hand. la espada. The sword. Igual usted y yo, iglesia, The same you and I. estamos llamados a tener la espada de la palabra de Dios, We are called to have the sword of the la word of espada God. del Espíritu The sword of the Spirit en nuestra mano, in our iglesia, hands, church, para poder atacar so we may attack a Satanás Satan cuando él venga hacia when nosotros. he comes to us. Entonces, iglesia, So then, church, y tenemos que saber cómo usarla. we need to know how to use it. Como dije, los soldados romanos Just like I said, the Roman soldiers, estaban entrenados cómo usarla. they were trained how to use it. Y ellos practicaban cómo hacer ciertos movimientos. And they will practice how to do certain movements. Amén. Cuando llegaba y la manera que llegara el enemigo, And the way the enemy will come to them, cómo iban a usar. how they were going to use it. Amén. Y tenían que aprenderse And they needed to learn a usar esa espada. how to use that sword. Igual usted y yo, iglesia, Same you and I, church. debemos aprender We need to learn cómo usar la espada del Espíritu, how to use the sword of the Spirit. que es la palabra de Dios. That is the word of God. Entonces, segunda de So Corintios 2 of Corinthians 10, 4 al 5 10, 4 to 5, nos aclara it clarifies y nos ayuda and helps us a entender to understand que hay que defenderse that we need to defend ourselves. cuando se nos pregunte a nosotros When we are being asked acerca de las verdades de la palabra de Dios. about the truths of the word of God, Porque el mundo because the y Satanás world and Satan siempre están atacando are always attacking con sus mentiras. with their lies. Usted y yo lo conocemos. You and I know it. Es muy obvio. It is very obvious. En los medios de comunicación In the media, vemos cómo el mundo está haciendo presión. we see how the world is making pressure. El gobierno liberal How the liberal government, está empujando, it is pushing, está it is forzando forcing que usted y yo for you and I y nuestros hijos and our children acepten accept lo que Dios no what acepta. God doesn't accept. Usted ve la presión, You see the pressure. usted ve el empuje, You see how we are being pushed. usted ve cómo son tan You sagaces see how they are
usan todas las tácticas posibles They use all the most tactics that they can para meter en nuestra mente to put in our minds y aceptar en nuestra mente and to accept in lo our que Dios minds no aprueba. what God doesn't approve. Lo que es malo What is wrong seguirá siendo malo. will always be wrong. Y lo que es bueno And what is good seguirá siendo bueno. will keep on being good. ¿Y cómo sabemos And how do we know lo que es bueno y lo malo? what is good and bad? A través de la palabra de Dios. Through the Word of God. Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. Because the Word of God is the only truth. Va por encima It goes above de la verdad nuestra. of our own truth. Nuestra verdad es subjetiva, Our truth is subjective. pero la verdad de Dios es objetiva. But the truth of God is objective. Es la verdad absoluta. It is the absolute truth. Amén. Dios es el que plantea. God is the one who plants. Dios es el que establece God is the one who establishes que es bueno what is good y que es mal. and what is wrong. Y punto. And that's it. Nosotros In us, estamos llamados we are called a aceptarlo to accept it así como está. the way it is. Él es He is el que estableció who established lo que es la verdad. what is the truth. Y Dios es And God lo que is establece who lo established que es malo. what is wrong. Y punto. And period. Alabado sea el Señor. Pero ahí usted ve la presión del mundo. And see, you see the world's La presión política. the political pressure, La presión política de aceptar lo que Dios no aprueba. the political pressure to accept what God doesn't approve. Amén. Amen. Entonces, segunda de Corintios 10, 4 al So 5, 2 of Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, establece esto. it established this. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, For the weapons of our warfare are not carnal, sino poderosas en Dios but mighty in God, para la destrucción de fortalezas, for the pulling down of strongholds, derribando argumentos casting down arguments, y toda altivez and every high thing que se levanta that exalts contra el conocimiento de Dios, itself Y against the knowledge of God, y llevando cautivo bringing every thought todo pensamiento a a la obediencia a Cristo. into the captivity to the obedience of Christ. Ve, amado, gloria al Do you Señor. see, brethren? Un verso clave que podemos It's a key retener, verse. aguardar con nosotros. Then we may retain with us. Iglesia, Church, a la palabra de Dios, the word of God, pues se le llama espada. it is called a sword. Mire lo que dice 4:12. Ahora sí expando lo que dije un momento atrás. Let's go to Hebreos 4:12. Hebrews chapter 4 verse 12. Hebreos 4:12. Hebrews chapter 4 verse 12. Vamos a expandir lo que dijo un momento al principio. Let us expand a little bit of what I said at the beginning. Dice ahí el escritor de Hebreos, The writer from Hebrews says, porque la palabra de Dios es viva "For the word of God is living y eficaz and powerful y más cortante and sharper que toda espada de dos than filos any two-edged sword, y penetra hasta partir el alma piercing even to the division of soul y el espíritu, and spirit, las coyunturas and of joints y los tuétanos and marrow. y And discierne is los a discerner- pensamientos and it is a discerner of thoughts y las intenciones and intents del corazón. of the heart." ¿Ve? Do you see? Por eso es que la palabra de Dios, amado, That is why the word of God, que es también como una espada de dos filos, who is also a two-edged sword, y de un principio me vino un pensamiento bien sencillo hace tiempo atrás. and a while ago I had a thought. Esos dos filos, Those two-edged swords, uno es el Antiguo Testamento one is the Old Testament y el otro es el Nuevo and Testamento. the other one is the New Testament. Si usted gusta verlo así como yo lo veo, If you like to see it the way I see it, pues amén. amen. Aleluya. Y Hallelujah. esta espada es viva y eficaz And this sword, it is living and y más cortante que toda espada de dos filos. it is living and powerful and is sharper than any two-edged sword. ¿Por qué? Porque penetra Why? Because it penetrates en lo profundo. to the profound. Por eso es que a veces That is why sometimes la palabra de Dios, the word of God, estando leyéndola when we read it en nuestro tiempo personal con Dios in our personal time with God, y también cuando se predica
and also when it's being preached en la casa de Dios, in the house of the en Lord, el templo, in the temple, cuando se enseña, when it's being taught, a veces penetra it pierced, e incomoda and it's uncomfortable al sometimes oyente. to the listener. Y posiblemente no muestre y grite ¡ah! And maybe he might not scream, O ella no diga or ¡ay! she might not say I, Pero está ahí calmado, but he's there calm. se aguanta, He sustains himself porque ha penetrado, because it has pierced. ha llegado a lo más It profundo, has gone to the most profound. ha discernido algo, It had discerned something. ha sacado algo de It nosotros has taken something out of us que no es correcto, that is not correct. algo que nos ha incomodado, Something that made us uncomfortable, porque la verdad de Dios because the truth of God siempre va en contra is always in del contrary engaño y la mentira. of the deceiving and all lies. Y eso causa And incomodidad. that causes to be uncomfortable. Por eso, iglesia, That is why, church, no nos debe extrañar we should not be strange to us. que cuando escuchemos la palabra de So Dios that when we hear the word of o God, cuando la leamos, or when we read it, nos pueda causar incomodidad. it surely may be a little bit uncomfortable. Y posiblemente usted no saque un aleluya. Maybe you are not going to say hallelujah. Yo no diga un gloria a Dios. Or I may not say glory to God. Pero la palabra está haciendo efecto. But the word is working. Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Because it does not come back empty. ¿Cuántos dicen amén, How iglesia? many say amen? Dios hace su función. God does its function. Aunque usted y yo no digamos Even though you aleluya. and I don't say hallelujah. Aunque usted y yo no digamos gloria a Or Dios. even though we don't say glory to God. O hasta un santo. Or even holy. Aleluya. La palabra hace su efecto. The word of God does effect. Y eso es lo más importante. And that's the most important thing. Porque la palabra de Dios es viva y Because eficaz. the word of God is living and powerful. Discierne los It pensamientos discerns all the thoughts y las and the intenciones. intents of the heart. Eso es lo que llega, ahí es que llega la palabra de Dios. That's what the word of God does. Y ahí revela And it reveals cuál es la intención suya what is your intention y cuál es la intención mía. and what is my intention. Podemos hacer apariencias We may just make believe. que somos piadosos, We might seem to muy be buenos, very nice people, muy sinceros. very sincere people. Pero la palabra de Dios But the word of God, nos hace ver let us see quiénes realmente somos. who we truly are. Y por más que usted y yo brinquemos y saltemos y protestemos, Even though we jump or protest, amén, la palabra de Dios ha hecho su efecto. the word of God does its effect. Entonces, ¿qué, hermano Samuel? So then what, Brother Samuel? ¿Qué hago? What do I do? Cuando la palabra de Dios me penetra When the word of God appears in me y no puedo decir un amén, and I cannot say o un amen gloria a Dios, or glory to o un God aleluya. or hallelujah. Bueno, lo primero es reconocer, The first thing we should do is to porque Dios recognize, nunca falla. because God never fails. Dios es verdad. God is truth. Y sea todo hombre And mentiroso. let be all men a liar. Amén, amado. Entonces lo primero es reconocer And the first thing is to recognize que Dios me ha hablado. that God has spoken to me. Y que reconocer And recognize que yo estoy mal. that I am wrong. Porque Dios siempre será perfecto. Because God will always be perfect. Y el que necesita cambiar no es Dios jamás. And the one who needs to change is never God. El que necesita cambiar soy yo. Who needs to change is me. Amén, amado. Amen. Y esta palabra penetra y conoce las intenciones, sean buenas o sean And malas. this word pierces in and knows all the intentions of the heart. Y por supuesto, si son malas, And surely if they are wrong, pues hay que corregir we need to correct en nuestra vida in our life lo que está mal. what is wrong. ¿Cuál es el problema a veces con nosotros? What is our problem Que nos sometimes molestamos. is that we get bothered. Eso es lo primero. That's the first thing. Rápido ponemos la defensa. Right away we put our defense. Rápido sacamos el escudo. Right away we get our shield. Y me dice, no, that's not for me. Él dice, eso no es para mí. Esa palabra no es para mí. That word is not for me. Ah, yo estoy bien. I am well. Yo no he hecho I have nada. not done anything. Yo no he hablado nada I have malo. not spoken any evil. Yo no he hecho ningún mal a I nadie. have not done any wrong to Yo anyone. estoy bien. I am well. Cuando Dios sabe que no estamos bien. When the Lord knows that we are not Entonces well, hay que reconocer we need to recognize y hay que aplicarlo and we need to apply it y corregir and correct y ya no volver and not to come a back, hacer, to do, decir, to say, pensar to think aquello que Dios corrigió en mi vida. what God has corrected in my life. Amén. Amen. Corregirlo.
Let's correct it. Corregir y aplicar en mi vida, aplicar en mi vida Let's correct and apply in my life lo que Dios me está demandando. what God is demanding me. ¿Cuántos dicen amén, amado? How many say amen? Eso es difícil. That's very difficult Eso to es do. duro. That is harsh. Ja, ahí sí que cualquiera, no todo, That's it. Not anyone, no todos se someten. not everyone submits. No todos pueden. Not everyone is able to. Why? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Samuel? Why, Brother Samuel? Porque está nuestro ego, Because our ego's there. está nuestro yo. Our ego's there. Our Y pride. ese pelea And that wrestles contra la palabra de Dios. against the word of God. Y ahí Satanás dice, And there Satan says, tranquilo, tú estás bien. don't worry, you're fine. El que está mintiendo es Dios. Who is lying is God. Así es la táctica que usó al principio con Eva. That's the tactic that it was used in the beginning with Eve. Con que te dijo Dios. He said, God told you? Con que Dios os dijo. That God told you? Él hace que usted y yo dudemos. He makes you and I to doubt. Cada vez que la palabra de Dios es dada Every time that the word of God is given, y nos toca la llaga, and it is touching the wound, nos incomoda, and it is making us uncomfortable, lo que hay que hacer es what we need to do lo que acabo de decir. is to, what I just Reconocer, said, to recognize, aplicar to apply, y corregir. and correct, Obedecer la palabra de Dios. and to obey the word of God, Reconocer que Dios siempre habla verdad. and recognize that God always speaks Y el que truth, tiene que cambiar soy yo. and he who has to change is me. Es todo, amado. That is it, brother. Ya no volver a caer, Not to fall again, a hacer to do aquel pecado. what that sin, Cometer commit aquel pecado, that sin again, aquel error. that error again, Corregir mi camino. to correct my path. Si mi camino no es derecho, If my path is not straight, debo de confiar en el Espíritu I Santo. should trust in the Holy Spirit. Debo confiar en la palabra de I should Dios. trust in the Word of God. De que Él me está corrigiendo He is correcting me. y me está dando una oportunidad He's given me an opportunity para yo caminar so diferente. I may walk different, Para yo caminar en su so voluntad. I may walk in His will, Para yo hacer lo que Él me manda hacer. so I may do what He is sending me to do. Es todo lo que hay que hacer, That's iglesia. all we have to do. Amén. Alabado sea el Señor. We praise the Lord. Entonces, amados, Therefore, brethren, la espada es provista por el Espíritu. the sword, it is provided by the Spirit. Él es quien inspiró la palabra de Dios. He is the one who inspired the Word of God. Él es quien inspiró las Sagradas Escrituras. He is the one who inspired the Holy Scriptures. Mire, no voy a leer estos pasajes, I'm not going to read these passages, pero si alguien quiere but apuntarlo, if someone wants to jot it down, los puede apuntar y leer luego. you may write it down and read them later. Y bueno, por supuesto que quede en la grabación. And surely it's going to be on the recording. Segunda de Pedro 1:21. 2nd of Peter 1:21. Segunda de Pedro 1:21. 2nd of Peter 1:21. Segunda de Timoteo 3:16. 2nd of Timothy 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. 2nd of Timothy 3:16. También la espada de dos filos, Also the sword of two edges, cortando en ambos sentidos. cutting in two ways. Salmos 45:3 Psalms 45:3 y el verso 5. and verse 5. También Apocalipsis 1:16 Also Revelations 1:16 y el capítulo 2, verso 12. and chapter 2 verse 12. Y entonces hiriendo a algunos con convicción y conversión. He will be hurting some with conviction Y conversión. and conversion, Y a otros con condenación. and others with condemnation. Isaías 11:4 Isaiah 11:4 y Apocalipsis 19:15. and Revelations 19:16. Esta espada de dos filos This two-edged sword, también sale de la boca de Cristo. it also comes out from the mouth of Christ. Isaías 49:2. Isaiah 49:2. Isaías 55:11. Isaiah 55:11. Y esta espada de dos filos And this two-edged sword, está en la mano de sus santos. it is in the hand of his holy. Salmo 149, Psalms 149, verso 6. verse 16. Ahora, Verse 6. ¿cuál es el propósito What is the purpose de la espada del Espíritu? of the spirit of the sword? La Biblia. The Bible. El propósito es fortalecernos. The purpose is to strengthen us. El propósito es permitirnos resistir The purpose is to be able to resist los ataques de Satanás. the attacks of Satan. Veamos estos pasajes, por Let us favor. see these passages.
Salmos 119, Psalms 119. verso 11. Psalms 119, verse 11. 119, verso 11. Verse 1, chapter 119, verse 11. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Qué tremendo deseo tenía este salmista, ¿no? This desire, this was a tremendous desire, El cual debe ser el nuestro también. in which it should be ours as well. Guardar la palabra de Dios To keep the word of God, en nuestro corazón, to hidden the word of God in en our nuestra hearts, vida. in our lives. ¿Para qué? For what? Para no pecar contra So we Dios. may not sin against God. Ese es el propósito That is the purpose. de la palabra, de la espada del Espíritu. The sword of the Spirit. Ese debe ser nuestro propósito también, iglesia. That should also be our purpose as well. De guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él. Hide the word of God so we may not Sin against sin Him. against Him. Salmo 119, Psalms 119, 33 al 40. 33 to 40. Ese mismo Salmo, That same psalm, 33 al 40. verses 33 to 40. Fíjese lo que dice el salmista. Look what the psalmist says. Enséñame, oh Jehová, Teach me, O Lord, el camino de tus estatutos the ways of your statutes, y lo guardaré hasta el fin. and I shall keep it to the end. Dame entendimiento Give me understanding, y guardaré tu ley and I shall keep your law. y la cumpliré de todo corazón. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Guíame por la senda de tus mandamientos, Make me walk in the path of your commandments, porque en ella tengo mi voluntad. for I delight in it. Inclina mi corazón Incline my heart a tus to testimonios your testimonies, y no a la avaricia. and not to the convictionness. Aparta mis ojos Turn away my eyes que no vean la vanidad. from looking at worthless things, Avívame en tu camino. and revive me in your way. Confirma tu palabra a tu siervo Establish your word to your servant, que te teme. who is devoted to fearing you. Que quita de mí Turn away my reproach, el oprobio que he temido, which I dread, porque buenos son tus juicios. for your judgments are good. He aquí, Behold, yo he anhelado I long for tus your mandamientos. precepts. Vivifícame en tu justicia. Revive me in your righteousness. Ahora veamos los versos 99 al 105. Let us see verses 99 to 105. Más que todos mis enseñadores he entendido, I have more understanding than all my teachers, porque tus testimonios son mi meditación. for your testimonies are my meditation. Más que los viejos he entendido, I understand more than the ancients, porque he guardado tus mandamientos. because I have kept your precepts. De todo mal camino contuve mis pies, I have restrained my feet from every evil way, para guardar tu palabra. that I may keep your word. No me aparté de tus juicios, I have not departed from your judgments, porque tú me enseñaste. for you yourself have taught me. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, How sweet are your words to my state, más que la miel a mi boca. sweeter than honey to my mouth. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Through your precepts I get understanding. Por tanto, Therefore, he aborrecido I hate todo camino every false way. de mentira. Lámpara es a mis pies tu Your palabra word is a lamp to my feet, y lumbrera a mi and a camino. light to my path. Qué hermosos versos, amados. What beautiful verses, brethren. Aleluya. Así que, iglesia, So therefore, church, debemos decir como dijo el salmista we should say like the psalmist said en el Salmo 119, verso 11. in Psalms 119, verse 11. En mi corazón he guardado tus dichos I have hidden your word in my heart, para no pecar contra ti. so I may not sin against you. El Espíritu Santo The Holy Spirit usa el poder de la palabra uses the power of the word para salvar almas. so to save souls. Recuerda, iglesia, Remember, church, que el Espíritu Santo que estaba aquí en la tierra cuando Jesucristo, después que Jesucristo se fue, that the Holy Spirit he was placed here on earth when Jesus Christ went to heaven. el Espíritu Santo nunca se dirigió hacia
él mismo. He was never directed to himself own self. Nunca dirigió a la gente hacia sí mismo. He never directed the people to his own self. El Espíritu nunca hará eso. The Holy Spirit will never do that. El Espíritu Santo The Holy Spirit va a dirigir a las personas hacia Jesucristo. is going to direct people to Jesus Christ. Por eso la inclinación hacia Jesucristo, That is why the inclination to Jesus Christ, la inclinación a exaltar a Jesucristo, the inclination to exalt Christ, porque Jesucristo es el que vino a salvar. because Jesus Christ is the one who came to save. Amén, iglesia. Amen, church. Así que tengamos cuidado, So let us be careful. abramos los ojos, Let us open our mind. pidámosle a Dios discernimiento, Let's ask God for discernment, porque hay mucha gente por ahí. because there are many people En estos tiempos in finales, these final times. muchos hombres y mujeres Many men and women, se han levantado, they have rised up. se están levantando They're rising up. y se seguirán They will levantando continue to rise para traer confusión al to pueblo, bring confusion to the people, para traer palabras de sí mismo, to bring their own words, para apuntarse a sí mismo, to point at their own selves, para guiar a la gente hacia sí mismo to direct people to their own selves, y no hacia Cristo. and not towards Christ. Posiblemente tengan el espíritu del anticristo, Surely they might have the spirit of the Antichrist, porque nosotros como hijos de Dios, because as children of God, iglesia de Cristo, Church of Christ, tenemos al espíritu de verdad, we have the spirit of truth, y el espíritu de verdad and the spirit of truth nos guiará hacia will Jesucristo. guide us towards Jesus. Por eso el escritor de Hebreos That dice, is why the Hebrew says, puesto los ojos en let's Jesús, put our sight into el Christ, autor y consumador de nuestra fe. the author and consumer of faith. Sí, es normal It is very normal que usted y yo pongamos nuestra mirada en otros that hombres, you and I may put our eyes in men, en otras mujeres, in women, en otros seres humanos, in other human beings. pero nuestra mirada no debe estar en ellos, But our sight shall not be on them, porque ellos no nos salvarán. because they will not save us. Yo no les puedo salvar a I ustedes. cannot save you. Ustedes jamás me podrán salvar a mí. You will never be able to save me. El único que se le ha dado la potestad para salvar al ser humano The only one who has all the power to save the de la human being condenación from the del condemnation, infierno from hell, es Jesucristo. is Jesus Christ. Y el Espíritu, And the Spirit, la espada del Espíritu, the sword of the Spirit, siempre va a dirigirnos will always direct a us mirar, to look, a to depender, depend, a confiar, to a trust, creer, and to believe, a amar and to a love Jesucristo. Jesus Christ. Y no somos Jesús solo, And we are not only Jesus believers, por si acaso. just in case, No somos Jesús solo. we're not only Jesus believers, Creemos en el Padre, we believe in the Father, en el Hijo in the Son, y en el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y estos tres And these three son uno. are one. Un solo Dios. Only one God. Yo no sirvo a tres dioses. I don't serve three gods. Yo no sirvo al Padre I don't only serve the Father. y no sirvo a Jesús. I don't only serve Jesus. Yo no sirvo al Espíritu Santo I don't only serve the Holy Spirit. y dejo a un lado al Padre. And then I leave the Father Yo aside. sirvo a Dios Todopoderoso, I serve God al Almighty, Trino Dios, the Trinity God, un Dios one God, manifestado en tres personas, manifested in three El Padre, persons, the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, no apareció así de la nada. He didn't just appear of anything. Aleluya. El Espíritu Santo The Holy estaba en el Spirit principio was in the beginning sobre la faz over the earth, de la tierra, de las aguas. of the waters, the face of Se the waters. paseaba el Espíritu He Santo. would pass by the face of Y the en el waters. principio In the beginning, estaba el Padre, there was the Father, estaba el there Hijo was the Son, y estaba el Espíritu and it Santo. was the Holy Spirit. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo And the Father, the Son, and the Holy están Spirit hoy are now, y seguirán hasta el and they will final. keep on going to the end. Porque Dios es un Dios eterno. Because God is an eternal God. ¿Cuánto glorifica su nombre, How iglesia? many glorify His name? Así que el Espíritu Santo usa el poder de la palabra de Dios So the Holy Spirit uses the power of the Word of God para salvar almas, to save souls, para darle fortaleza, to give them strength, para alcanzar la madurez espiritual so we may reach spiritual matureness, y ser soldados para el Señor and Jesucristo. we may be soldiers for the Lord Jesus.
Esto es lo que este pasaje nos está tratando de indicar, amado. That is what this passage is trying to tell us. Que usted y yo estamos llamados a ser soldados de Jesucristo. That you and I are called to be soldiers of Christ. Y un soldado no puede ser cobarde. And a soldier cannot be a coward. Por más confrontador que esa expresión suene. Even though that expression is very strong. Amén. Por más ofensiva que le aparezca a alguien. Maybe it's very offensive to someone. Pero no es la intención. That's not the intention. Es la verdad. It is the truth. No estamos llamados We are not a ser called cristianos to cobardes, be coward Christians, sino cristianos firmes, but firm Christians que tienen la espada del Espíritu en su mano. who have the spirit of the word in their hands. Porque Satanás está en serio. Because Satan is serious. Y Satanás está firme. And Satan is firm. Y Satanás es astuto. And he's smart. Y él tiene muchas maquinaciones. And he has many mechanisms. Y si él se puede vestir como un ángel de luz, And if he's able to dress as an angel of light. si él puede presentarse como un ángel de luz, And if he's able to present to you as an angel of si él light. pudo engañar a Eva If he was able to deceive Eve y a Adán and Adam en el principio, in the beginning. y por ahí entró el pecado a todo ser humano, And there all the sin entered to the whole world. ¿cuánto más usted y yo, How amado? much more you and I? ¿Cuánto más nos puede How engañar? much more he can deceive us? Por eso es necesario, iglesia, That is why it's necessary, que tengamos la church, espada del Espíritu for you and I to have the sword of the bien Spirit puesta, very on. Put porque on. ella es defensa Because it is a defense y es ofensiva and it también. is also offensive. Tiene dos It funciones. has two functions. Este es un elemento muy This importante. is a very important element. Y el soldado de Jesucristo tiene la espada del Espíritu en su mano. And the soldier of Jesus Christ has the sword of the Spirit at their hand. Mientras usted y yo conozcamos y comprendamos más la palabra de Dios, When you and I search and comprehend the word of God more, seremos más we útiles will be more useful en hacer la voluntad de and Dios. to do God's will. Seremos más eficaces We will be more efficient para permanecer firmes to be more firm contra Satanás, against Satan, que va en contra de nuestra alma. who's coming for our souls. Yo no sé quién le toca mañana. I don't know whose turn is tomorrow. ¿Quién le tocará mañana I don't know whose turn it may be tomorrow desistir, to resist rendirse? or to let go, Pero no, surrender. no estamos llamados a rendirnos. But we are not called to surrender. Usted no tiene un llamado para You rendirse. don't have a calling to surrender. A mí no se me ha dado un llamado para rendirme. I have not been called to surrender. A nosotros se nos ha dado un llamado para estar firmes We have been given a calling to be contra firm Satanás, against Satan, contra las acechanzas del diablo. against all the works of Satan. Amén, amado. Amen, brethren. Estamos llamados a estar We are firmes. called to be firm. No sea usted. Don't No deje que Satanás don't let Satan lo ponga a usted put you en la lista in that list de los que él venció. of those who he overcome. Voy a repetirlo de nuevo. I'm going to repeat it one more time. No deje, no dejemos Let us not que Satanás nos ponga en su lista for Satan to put us on his list de los que él venció, of those he has overcome, de los que él derrotó. of those who he has overcome. No, amado. No. Nuestro nombre debe estar siempre puesto en el libro de la vida. Our name should always be put in the book of life. Dios lo puso ahí. God put it there. No hagamos que él lo quite. Let's not give him the chance to take it away. Dejemos que nuestro nombre Let our name continúe escrito continue to be en el written libro de in la the vida book of life. y no en la lista negra que And tiene not in Satanás. that black list that Satan has. No, amados. No, brethren. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo, ya voy finalizando, It is very interesting in the Apostle Paul que en Efesios 6 in Ephesians 6. no se especifica It is not specified, doesn't specify ninguna armadura any armor que cubra la espalda. that covers our back. ¿Cuántos se dan de cuenta de eso? How many notice this? No, hermano Samuel, apenas lo estoy escuchando. I just heard it today, Brother Samuel. Amén, muy bien. Okay, Pues para eso son estos estudios. that's why we are studying. ¿Qué sucede ahí? What happened there? Es interesante. It is very interesting. Ninguna de estas armaduras This whole armor
que hemos hablado en toda esta serie, that we've spoken in this whole series, in all the studies, no hay para cubrir la espalda. it doesn't mention anything about covering ¿Por our qué, back. hermano Samuel? Why, brother Samuel? Porque nuestra lucha debe ser siempre a frente contra Satanás. Because we should always be in front, confronting Satan. We can't give our back to the Satan. No podemos darle la espalda a Satanás, Porque él va entonces a atacarnos. and he's going to attack us. Por eso es importante también, iglesia. That is why it's very important, church, Aleluya. Que usted y yo that you and I nos ayudemos unos a los will otros. help each other. Y está establecido. And it is established, Y los que trabajan en el ejército, and those who work in the army, pregúntales. ask them, Saben they know que ellos están llamados también that they are called as well a cuidarse unos a los to otros. take care of each other. Porque hay momentos Because there are moments que el enemigo va a atacar the enemy is going to attack fuertemente very strongly. y va a atacar a alguien en particular. He's going to attack someone in particular. Y esa persona, And that person, usted empieza a verlo, you start seeing him, él o ella, him or her, media tambalear. stumbling. Y usted lo ve medio flojo. And you see him a little bit weak. Y usted lo nota diferente. And you notice him different. Nota su conducta diferente. Their conduct is different. Habla diferente. They speak Se different. expresa They diferente. express themselves Es una different. clara indicación It's a clearly que indication está siendo atacado he's being attacked por Satanás. by Satan. Y usted y yo And you and I estamos llamados are called a doblar rodillas. to bow down our knees. Porque muchas veces, Because many times, con la palabra, with the word, con la expresión, with the expression, podemos hacer we can do que él that him o ella, or her, bye bye, se vayan they go, they leave. y hasta dejen a Cristo. And they even sometimes leave Hay muchos Christ. en el mundo There are many in the world hoy today que tienen 20,000 excusas who have de por qué no 20,000 vienen al Señor, excuses de por qué no vuelven al Señor. why they don't come back to the Lord. Pero una de ellas But one of them muchas veces presentan many times represent es porque no me ayudaron. because they didn't help me. They Nadie se say, interesó por mí. no one cared for me. En la iglesia In church, todos pensaron egoístamente they were entre ellos. selfish among them. Amén. Y solamente me señalaban. And they only pointed at me. Y solamente me señalaban. And they only pointed at me. Y estamos llamados And we are called a orar unos por los to otros. pray for one another. Vemos esa enseñanza en la Biblia. We see this teaching in the Bible. Amén, iglesia. Amen, church. Bueno, una pregunta confrontadora. This is a very confronting question. ¿Están listos? Are you ready? ¿Cuántos oran por mí? How many pray for me? Gracias, yo lo creo Thank you. I believe so. y lo siento. And I feel it. Pero quiero que ustedes sepan una vez más. And I want you to know one more time. Ya lo he dicho muchas veces, I've said it so many times, pero lo digo de nuevo. but say it one more time. Mis rodillas se doblan por cada uno de ustedes. My knees bow down for each and every one of you. Mire, hermano, Look, brethren, yo no conozco su prueba, I don't know your trial, pero yo tengo un Dios que la conoce But a toda perfección. I know a God who knows it in all perfection. Yo no conozco cuál es su lucha, I don't know what's your battle, pero yo conozco un Dios but I know a God que la conoce toda who knows all of it a la perfección. perfectly. Hay muchas cosas que a mí se me escapan There are many things that escape from me, y se me seguirán escapando. and they will probably escape Porque usted y yo tenemos que darnos cuenta because you and I need to notice que hay que depender de Dios. that we need to depend Él on conoce God. todo. He knows everything. Usted y yo estamos limitados. You and I are limited, Pero hay un Espíritu Santo but there is the Holy Spirit que está en nosotros who is in us, y nos dice ponte a orar por Él. and He tells you, and He tells Ponte us, a orar por pray ella. for Him, Ponte Pray a orar por for esa her. pareja. pray for that, Ponte a orar por esa familia. pray for that family, Ponte a orar por ese hogar. pray for that home, Ponte a orar por aquel. pray for him, Ponte a orar por aquella. pray for her. Este domingo This Sunday, el Señor nos hablaba de la the intercesión Lord spoke to us about y usted y yo estamos llamados a interceder unos por los You otros. and I are called to intercede for Porque con one una another. palabra yo puedo afectar a alguien. Because when with one word of mine I can affect Con mi someone. humanidad With my humanity, yo puedo afectar a I alguien. can affect someone. Porque esa persona está siendo atacada por Because Satanás. that person is being attacked by Está siendo Satan. atacada por Is Satanás. being attacked by Satan. Le ha tocado su turno, It's pues. his turn. Tal vez usted y yo estamos bien. Maybe you and I are well. Pero a ella le ha tocado su turno. But
is his or her turn. Estamos llamados. We are called. Si el Espíritu Santo nos levanta a las 2 de la If mañana, the Holy Spirit pues wakes you up at levántese a las 2 2 in de the la morning, mañana. wake up, Si get el up. Espíritu Santo nos despierta a las 3 de la If mañana, the Holy Spirit wakes you up at 3 in deje the el morning, sueño, take leave doble your sleep rodillas and bow down your y knees ora a las 3 de la mañana. and pray at 3 in the morning. Nada le va a pasar a usted. Nothing's going to happen to you. No se va a You're morir not going to die porque perdió 2 o 3 horas. because you lost 2 hours of sleep. No, levántese. No, get up. Porque wake usted up, tiene el Espíritu Santo también. because you also have the Holy Spirit. Desde que usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Since you've been redeemed with the blood of Christ. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón como Since Salvador. you received Christ as Savior, Fue sellado con el Espíritu you Santo. were sealed by the Holy Spirit. Entró el Espíritu The Santo. Holy Spirit Y el entered in you, Espíritu Santo está ahí. and the Holy Spirit is there. Y si Él nos levanta a interceder, And if He wakes you up to intercede, hay que interceder. we need to intercede ¿Por él? for Him O por ella. or for her O por or ellos. for them. Intercedamos. Let's intercede. Oremos. Let us pray. No sabemos We don't las know luchas que están pasando en the su mente. battles that are happening in their minds. Las decisiones que quieren tomar. No The sabemos. decisions they want to take, we don't know. Y a veces se hacen los And fuertes. sometimes they Estoy en pretend to control. be strong. I'm in control. Pero están pensando en tomar decisiones. But they're thinking of taking decisions. Y el Espíritu Santo lo sabe. And the Holy Spirit knows Y usted y it. yo estamos llamados And you and I a are orar por called ellos. to pray for them. Porque hay decisiones Because there are decisions que son claves, that are key, que pueden dañar that can damage o pueden ayudar or could help en nuestro entorno del futuro, into our future, en la jornada que nos espera. in the journey that is awaiting for us. Y en esas decisiones And in those decisions, a veces hay debilidad, there's weakness, hay desánimo, there's hay discouragement, desaliento. there's Y discouragement. Dios lo sabe. And God knows it. Y Dios está hablando ahora And mismo. God is speaking now. Tengo convicción en mi I corazón have conviction in my que Dios heart está hablando. that is God speaking. Porque hay decisiones que hay que tomar. Because there are decisions that Pero we usted need y yo to no make. podemos tomar esas decisiones But you and I cannot make those decisions. a lo loco, Being crazy. alocadamente. Crazy. Hay que esperar en Dios. We need to wait in God. Hay que esperar en Dios. We need to wait in God. Lo que predicamos What we preach, hay que aplicarlo ahora, we need to apply it now, en el momento in the moment de la prueba. of the trial. Porque Satanás Because Satan ha venido has come para atacarlo a usted, to attack you, para atacarme a mí. to attack me. Y si alguien ha menospreciado estas And enseñanzas, if someone here has despised these porque hermano teachings, Samuel no conoce mucho de la Biblia. because Brother Samuel doesn't know much about the Bible, Yo prefiero escucharla tal y cual. because I prefer to hear someone else. Hágalo. Do it. Tiene la libertad para hacerlo. You have all the freedom to do it. Y tiene la razón. And you have reason. No conozco mucho la Biblia. I don't know much of the Estoy Bible. aprendiendo como usted. I am learning just like you are. Pero tengo un Espíritu Santo But I have a Holy que Spirit por la gracia de Dios that by the grace of God me ha estado ayudando has been helping me para darle alimento al pueblo. to feed the people. Y el que lo agradece, And he who is thankful y el que lo recibe, and he who is y el receiving que abre it, sus ojos, and he who opens their eyes será bendecido. will be blessed. Y el que no, And he who doesn't se perderá la bendición. will lose their blessing. Pero algo estoy seguro, But I am sure que Dios nos ha venido that hablando God has been speaking to us en todas estas in enseñanzas. all these teachings. Amén, amados. Amen, brethren. Porque Dios conoce el futuro. Because God knows the future. Usted no conoce el futuro. You do not know the future. Satanás no conoce el futuro. Satan does not know the future. Pero él quiere dañar y frustrar He wants to damage and frustrate nuestro futuro. our future. Amén, amado. Amen, brethren. Porque en Dios tenemos futuro. Because in God we have a future. En Dios tenemos In esperanza. God we have hope. En Dios podemos confiar. In God we may trust. Mi mañana está en las manos de Dios. My tomorrow is in God's Su hands. mañana está en las manos de Dios. Your tomorrow is in God's Si hands. usted es una persona que ora If you're a person who prays aquí en la casa de Dios here in the house of y the fuera Lord de la casa de Dios, and out of the house of the Lord, el Espíritu Santo lo va a dirigir. the Holy Spirit is going to El direct Espíritu you. Santo lo va a guiar. The Holy Spirit is Si going usted to se guide you. desespera, If you get desperate, puede frustrar you are going to get los frustrated. planes de Satanás. You're going to Los planes de Dios, perdón. frustrate God's plans. Amén, amado. Amen, brethren. Así que oremos por él. So let us pray for him. Oremos por ella. Let us pray for her. Oremos por ellos. Let us pray for them. Para que Dios les ayude So the Lord can help a them tomar la decisión correcta. to take the right decision. Porque en esos momentos Because in those moments, que Satanás va a venir
Satan's coming a bombardear la mente to bomb con your muchos mind pensamientos. with many, many thoughts. Amén, amados. Yo después voy a terminar Later on, I'm going to finish con lo que el apóstol Pablo dice al final. with what Apostle Paul says Ya at the end. ustedes ya lo leyeron, You read it already with me. sobre todo. Overall, Vamos a Efesios 6. Habla de la oración. Ephesians 6, Obviamente hoy no lo vamos a hacer. we're not going to talk about it today, Pero Efesios but 6, Ephesians 6, después de esta arma poderosa de la espada del Espíritu, after talking about the sword of the Spirit, dice el 18. verse 18 says, Iglesia, por favor, please read it with me. si quiere leerlo conmigo. If you would like to read it with me, Si hay una sola petición que quiero hacerles hoy, I just want to make one petition today. es leer ese pasaje Let us read this passage junto conmigo. along with me. El 18. Verse 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. It says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all saints. No quiero dejar esta parte, iglesia. I don't want to leave this Ya part out. después, en su momento, voy a enfatizar sobre la oración. In its due time, I will emphasize about prayer. Pero no quiero dejar esta parte. I don't want to leave this part aside. No podemos ignorar las maquinaciones de We Satanás. cannot ignore the mechanisms of Satan. Si quiere, apunte este pasaje. If you like to jot down this passage. Segunda de Corintios 2:11. 2 of Corinthians 2:11. No lo vamos a leer, We're not going to read it, pero sí apúntelo si lo quiere apuntar. but please, Segunda Write de it down. Corintios 2:11 2 of Corinthians 2:11 y Lucas 9:62. and Luke 9:62. Ajá, Lucas 9:62. Luke 9:62. Nuestra única seguridad, iglesia, Our only assurance está en hacer resistencia sin cesar. and is to resist without ceasing. Mateo 4:11 Matthew 4:18, Y San- 4:11, y Santiago 4:7. and James 4:7. Por último, iglesia, Last, hay requisitos para digerir la palabra de Dios. there are requirements to digest the word of God. Número 1, Number 1, es necesario nacer de nuevo, it is necessary to be born again, porque el hombre natural no entiende lo espiritual. because man by nature does not understand spiritual Número things. 2, Number 2, tiene que haber anhelo, it needs to be a desire. tiene que haber hambre por la palabra de Dios. There needs to be hunger for the word of God. Esa es la leche espiritual That is the spiritual milk para nuestra alma. for our soul. Número 3, Number 3, tiene que haber diligencia, we need to have diligence. como los de Berea, Like Berea, que ellos, lo que el apóstol Pablo enseñaba, what the Apostle Paul teach, ellos con diligencia they diligently, estudiaban they will study si estaban if they were en la palabra de in the Dios. word of God. Y número 3, And number 3, tenemos que ser santos, we need to be holy, porque ninguna cosa inmunda because no worldly things podrá entender lo santo. may understand the holiness. Y Dios es santo. And God is holy. Santiago 1:21. James 1:21. Ese sí vamos a leerlo rapidito. Let us read that very quick. Amén. Dice así, amados. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha hablado, que nos ha ministrado, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a este pueblo que ha escuchado en este momento, los que estamos aquí presentes y los que están a través del internet. Que tú nos ayudes a todos a tener en la mano siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para ir en contra de las mentiras y los engaños de Satanás, de este mundo, de la politiquería. Señor, que vayamos en contra siempre de la mentira.
Ayúdanos, Señor, aunque no tengamos una armadura que guarde nuestra espalda, que siempre podamos estar de frente a Satanás con la espada del Espíritu y con el resto de esta armadura espiritual. Esta es una armadura que tú has diseñado, Señor. Ayúdanos a aplicarnos esta armadura completamente, Señor, y mantener siempre esta espada del Espíritu, esta palabra tuya, Señor Padre, para defendernos, oh Dios, para protegernos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos saber resistir en todo momento a Satanás. Oh, porque tú lo que nos dices en tu palabra, Señor, es que nos sometamos a ti, para que entonces Satanás huya de nosotros, que lo resistamos con sometimiento hacia ti, a tu palabra, para que entonces Satanás pueda huir. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre, todo momento, tener puesta esta armadura completamente, Señor, hasta que tú vengas a llevarnos de esta tierra, hasta que tú vengas a arrebatarnos de esta tierra para el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, oh Dios, y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, iglesia. Que Dios le bendiga muchísimo. Alabado sea Dios, iglesia. Nos despedimos de la transmisión. Que Dios les bendiga. Aleluya. Y les continúe bendiciendo.